merced a la bonomía de nuestro invitado, Miguel Pichetto, que nos acompaña, hace que el programa se valorice. Estará por el suelo, pero Miguel levanta. No te achiques, Roberto. Tenemos, porque vos aparte de político, hasta serías un intérprete periodístico, ¿no? Uh-huh. Como alguno de los políticos, se te puede preguntar. No, analista nunca voy a ser, pero. No, bueno, pero tenés información de distintos rubros, y por supuesto. Me interesaba empezar con dos que vos mencionaste en la introducción con tu hijo, que me parecen muy interesantes. Hablaba de la tarea de Milei en redes y en el periodismo. Hoy, en el principal diario de la Argentina, Milei publicó un artículo sobre Adam Smith de una hoja entera, contestándole al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también tuvo el honor de escribir una hoja entera en ese diario tan importante. Hubo un contrapunto ahí sobre la figura de Adam Smith, que no le interesa a nadie. Absolutamente. Pero que bueno. Ni a los familiares de Adam Smith. Bueno, esta es la desconexión. La verdad que los dirigentes con la Argentina, ¿no? No solo del presidente. También la realidad pasa por problemas muy sensibles de la gente, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de empleo. Pero bueno, debaten sobre Adam Smith. Me pareció muy interesante esta nota publicada también por el mismo diario, dándole al presidente la oportunidad de responder. Y el otro tema que mencionaron es el rol del presidente de YPF, que se dedica a vender hamburguesas, me parece muy bien, pero que empezó... Mamelucos. Sí, empezó la gestión de este gobierno de Javier Milei con la intención clara, muy fuerte, en la ley bases, de privatizar la empresa YPF. Fue la tarea del Congreso la que impidió que YPF estuviera en la lista de las empresas privatizadas. 40 empresas se querían privatizar, solamente quedaron 6, no está YPF. Exacto. Y esto me parece que es un dato importante de que el Congreso actúa a veces como freno. Y fíjate hoy la importancia que tiene YPF en el marco de la crisis mundial de tener una empresa que esté impulsando el desarrollo, el gas, el petróleo. Y acá venís vos porque te gusta el intervencionismo, en materia de precios, la estatización. Lo que digo es que tener YPF en el esquema del Estado hoy es muy valioso porque ha permitido que Marín y el presidente tomen una medida de neto corte intervencionista donde no dejan flotar el precio del combustible. Exacto. Bueno, pensar que, por ejemplo, 45 días. Para la gente hay que decirle, por ejemplo, Chile, que Chile está bien, no Chile tiene está aumentando, pero Chile creo conforme que al aumento mundial, como 60% en las naftas. Y acá está 22 nada más. Es bueno es bueno desde el punto de vista de tratar de frenar. Socialmente. Por supuesto. Ahora, altera indudablemente una definición muy rígida y dogmática que tiene este gobierno con respecto al libre mercado, al libre cambio. Pero bueno. Ahora, esto que te parece a vos tan bueno y que por supuesto no me parece bueno, digo que lo hace en función de frenar, digamos, el porcentaje de inflación. Digue, si se puede mejor, Exactamente. Lo único que se puede decir de otra manera y no decir que va a seguir ganando lo mismo, porque en realidad va a dejar de ganar. Si lo hubiera hecho el peronismo, hubieran dicho que ahora, hablando de eso esta conclusión tuya es producto de tu origen o de tu vinculación peronista. Simplemente. ¿O de tus charlas con Cristina? No, tampoco. No hablé de ese tema. Sí hablé de política exterior, sí hablé de economía, pero no precisamente de YPF. Para hacerlo breve también, ¿cómo la encontraste? Bien, tratando de superar un momento muy adverso. Pero la vida entera, digamos, emocionalmente entera. ¿No le quedaron resabios del último episodio cuando estuvo internada? Donde en general... No, estaba recuperada. Nadie dijo... De ese evento estaba recuperada. Porque estuvo a punto... Muy grave estuvo grave y indudablemente tardó en proceso de recuperación internada. Exacto. Pero, más de 15 días. La vi recuperada. Cuando me atendió estaba recuperada. ¿Vos qué querías preguntar algo al respecto a eso? Quería completarte que sí, por supuesto. Probablemente... Vos te podés sentar acá y yo allá. Pero probablemente equivocado, como diría un colega común. Y amigo de ustedes, y amigo nuestro también.
Roca tuvo gravitación en dos figuras muy importantes al inicio de este gobierno. Una es el doctor Cordero, actual secretario de Trabajo, que hace las veces de ministro, y la otra es el señor Marín, que trabajó hasta muy poco tiempo antes. Por supuesto que la empresa Techim va a negar esto, pero el gran hacedor de TED Petrol en Vaca Muerta es la gerencia y el gerenciamiento de Marín. Por supuesto, pero convengamos también dos datos importantes. La reforma laboral no la hace Cordero, la hace casi plenamente todo el equipo, todo un equipo. Algunos estudios también. Un estudio, claro, sí. Uno en particular, uno más en que particular, varios, sí. Y todo bajo la tutela o la batuta de Federico Sturzenegger. Sí. Y el señor Marín dejó de llevarse bien con Roca. Realmente tenían una mala relación, pero bueno. Tiene que sobreactuar para estar en línea con el gobierno. Claro. En un momento determinado dijo que Roca tenía que competir en las licitaciones. Exacto. Yo creo que deberían cuidarlo a Roca. Es un empresario importante, da mucho empleo. Tiene que ver con la siderurgia, pero tiene que ver con una gran inversión que hizo en Vaca Muerta, más de 4.000 millones de dólares. No, y con la cadena de valor y con la cadena de valor de todas las empresas vinculadas a Roca. ¿Vos, Javier, qué decías? Yo te quería preguntar porque a veces tenemos invitados acá que tienen una mirada muy favorable al rumbo económico del gobierno, datos positivos, la baja de inflación, la actividad económica, el informe del Banco Mundial y el Fondo Monetario que dicen que Argentina va a ser los que más crecer, y tal vez vos te enrolás en uno que te mirás las cosas más negativas o lo que está faltando es qué es lo que está faltando para buscar puntos de encuentro, de entendimiento en una Argentina que por supuesto siempre va a tener cosas en la cuenta del debe y algunas en el haber. No, yo estoy viendo una realidad económica social muy, muy difícil, donde la gran mayoría de los argentinos que trabajan y los que trabajan de manera informal y los que trabajan en Rappi, a ninguno le alcanza para llegar a fin de mes. Salvo algunos sectores muy, digamos, importantes, focalizados, que pueden ser los sectores del petróleo, del gas. El impacto que ha habido sobre el sector público ha sido demoledor. Con esto también con la validación del gremio, de los dos gremios. De los dos gremios, tanto de UPCN, que es el gremio grande, como de ATE. No, perdón, también como Llano. Bueno, ese es sector privado, también iba a abordarlo también, por supuesto. Bueno. Ha habido un fuerte decrecimiento del poder adquisitivo en el sector privado también. El más alto de todos en términos porcentuales, es el sector público, al cual también le echaron más de 70.000 trabajadores. Uno entiende que a lo mejor el rol sindical es cuidar el trabajo, pero bueno, cuando se ocurren las dos cosas a la vez, despiden gente y además destruyen el poder adquisitivo. Me parece que es un dato relevante que obligaría a los que tienen la representación sindical del sector público a pararse de otra manera frente al gobierno. Yo veo una gran pérdida de... ¿Te vas a tirar contra la CGT? No me tiro contra la CGT, yo lo he conversado personalmente. Además, he votado en contra de la reforma laboral porque... Sí, no hay pero de otras leyes de mi ley, ¿no? También, de la primera ley bases... Acá hay un dato importante, que hay que valorizar el rol de Congreso. Te comenté que dejamos de lado tanto aerolíneas como YPF y otras empresas. Quedaron 6, entre ellas hay algunas como AISA, la nuclear también, que me parece también que ha sido también una exageración por parte del gobierno, porque es una empresa clave, estratégica. Pero vamos a ver cómo lo hace eso también. Pero bueno, me parece que el Congreso actuó como límite y le dio instrumentos. Era un paquete de Sturzenegger de 700 artículos, sí, claro. Y quedaron 200 y pico. Fue un marco razonable. Pero bueno. A su vez obturado por un juez. Bueno, hubo indudablemente ahí acciones de inconstitucionalidad respecto a algunas normas. Hechas por los sindicalistas. No tanto en la ley base, sino en el decreto 70. Ahí sí se planteó la inconstitucionalidad y bueno, y esto también va a trasladarse y se está trasladando en función, digamos, de la nueva ley laboral a muchos de los artículos. Ahora, Miguel, vos seguís haciendo política, etcétera. ¿Cuál es tu objetivo personal?
¿Querés volver a ser presidente? No, ¿Estás caminando con Monzó, estoy por caminando, ejemplo? sí, estoy caminando. Pero la política no es caminar solamente. No, por supuesto que no. No conozco a ningún caminante que haya llegado a presidente. Sí, sí. Que es inherente a la política, tener vinculaciones, relaciones. Y caminar el país sí es importante. Pero creo que es un aporte que hago en función de una realidad, Roberto, muy compleja que vive la Argentina. Yo creo que hay una contradicción principal y hay otras que son secundarias. Para mí la contradicción principal es este gobierno que tiene algunas connotaciones de tipo autoritaria, que tiene un modelo económico que nos va a llevar a la derrota nuevamente, muy parecido al de Martínez de Oz. A la derrota del gobierno. A la derrota, sí, también. También porque el tema económico, el tema social y la gente que no mejora ni tiene expectativas, vota en función de esas realidades. Y la economía tiene que ver mucho con la decisión que tome el votante. Y la inflación tampoco baja del todo, bueno, Roberto. Tuvo un sacudón. Tuvo ¿no? un sacudón importante sobre la base del ajuste de los salarios de los jubilados, de los trabajadores. Ha sido uno de los ajustes más fuertes, pero me parece que este dato, hoy este mes vas a tener arriba de 3 o 3. Sí, bueno, también tenés el problema de la guerra del señor Trump con... Bueno, sí, pero también ahí hay una oportunidad. Fíjate que la Argentina, productora de gas y de petróleo, se le abre un horizonte interesante, porque Argentina ya tiene autosuficiencia y también va a empezar a exportar. Por lo tanto, bueno, estas connotaciones que... Las empresas privadas van a exportar. Porque le también YPF. Sí, sí, obvio. También Bulgeroni va a exportar, ya hizo un proyecto muy interesante en el sur de Río Negro para exportar gas, GNL, y va a poner este año el primer barco gasificador y probablemente en el 27. Por lo tanto, en ese mundo hay un nivel de inversiones y de crecimiento importante, como en minería también, gas, petróleo. El tema de este gobierno es cómo resuelve la cuestión del trabajo urbano, Roberto. La pérdida del empleo urbano, la liquidación de la industria, que se subestima, pero que tiene que ver con la realidad cotidiana de la gente. ¿Dónde va la gente cuando pierde el empleo? Esta es la pregunta que uno se hace. Ahora el gobierno, digamos que está como tomando algún tipo de decisión con el tema de las tasas, con el tema de adelantos a las provincias, sí, está hablando de la baja de los encajes. Sí, incentivos crediticios, volver también a un plan de financiamiento para compra de elementos, de productos. Sí. Hoy se está utilizando eso también para la compra de la comida. La tarjeta se utiliza para pagar en cuota la comida. Este también es un dato relevante que nunca había pasado en la Argentina. El gobierno tiene un problema en el salario de la gente. Y para eso debería abrir paritarias, mejorar las condiciones del salario de los dos sectores, del público y del privado, y también de los jubilados. Porque eso le va a permitir mover el consumo. Si eso no ocurre, la consolidación de la pobreza y de la crisis, y yo no me creo tampoco en los datos de pobreza. Depende, son los mismos que tomaban antes. No, datos. Creo que cambiaron algunos índices, qué sé yo. La pregunta es, ¿qué miden cuando miden? Yo creo que no se ha modificado sustancialmente. Yo te pregunto, los 500.000, 600.000 personas que están en Rappi, están en Uber, en qué lugar los pones? ¿Son pobres? ¿Están en un sector que ganan sueldos precarios? ¿Están en la informalidad? Bueno, es una pregunta a realizar. Tal vez no está en el registro de la pobreza y hay que ver qué valor toman para consolidar el piso de pobreza. Pero bueno, la realidad me indica a mí otra cosa. Yo veo en la calle otra cosa. Tal vez no tenga ahora, Miguel, la percepción correcta, puedo equivocarme. Entre nosotros, ¿no? Que somos hombres grandes, ¿no hemos vivido siempre este tipo de situaciones? Sí, y si analizamos mucho... ahora lo vivimos con superávit fiscal. Bueno, yo creo que no es un valor en sí mismo el superávit fiscal. Es un dato que la macro esté ordenada, está bien, pero el tema es cuando vos no resolvés... A ver, yo lo que hablo son expectativas. El gobierno está hablando de reelección. Yo no veo hoy un ambiente de reelección, Roberto.
¿Por qué? Porque en la gente hay una pérdida de las expectativas de cómo te va, cómo te fue, qué perdiste, cómo ves el futuro. Y la verdad, me parece que el gobierno está anticipándose peligrosamente a un tema que está en desarrollo y que yo no lo veo. Si vos me preguntás, en el 95, en el gobierno de Menem, había una expectativa de reelección, que además también fue asumido por la misma representación política en el pacto de Olivos y en la reforma de la Constitución. Parecía como inevitable que ese proceso se debía dar. Había en el ambiente, digamos, un marco propicio para la reelección de Menem. Bueno, la última elección de Milei, digamos, Sí, avala el ese... clima, claro, Está bien, el clima. fue un dato, sí, y, claro. y el ingrediente ajeno, externo, del avance de Trump hasta este momento de la guerra, también había había sido un que dato positivo para Milei. ¿Cómo? Sí, claro. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, yo lo comparto eso. Perdón, para los argentinos. El alineamiento de Milei con Trump hasta podría traducirse también en cierto apoyo que pudo haber tenido en la Argentina, en un fallo muy importante de la Cámara de Apelaciones Federal de Nueva York, que es la misma Cámara que nos votó en contra con los fondos de los bonistas. Exacto, porque vos supongo que no te comiste el amague de que fueron los abogados, sean los de Cristina, Mirá, sean los de Milei. En realidad te digo una cosa, yo quiero destacar el rol que tuvieron los procuradores de los distintos gobiernos, porque mantuvieron una línea argumental que era medianamente, todos la sostuvieron. Y después hay un dato interesante que hay que reconocer. El estudio Sullivan fue contratado y Milei asume, en esto tengo que darle la derecha, yo no soy un necio, y mantienen el mismo estudio, no lo cambian. Sí. Bueno, creo que ha habido una fundamentación jurídica bastante lógica en el fallo, la primacía de la ley, que fue una ley del Congreso, que yo también voté, Sí. de expropiación de utilidad pública, porque Repsol no ponía plata en la producción de petróleo ni en la extracción de petróleo, ni tampoco iba a asumir el desafío de Vaca Muerta. Había que hacerlo desde el Estado. ¿Te Vaca parece? Muerta. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Porque además se estaba invirtiendo en Ecuador, estaban invirtiendo en otro lado. Sí, y también se estaban llevando las Se utilidades. estaban llevando las Bueno, utilidades. se estaban llevando las Pero utilidades. era no solo Repsol, sino los locales. Bueno, también es cierto, también es cierto. Eso permitía, digamos, que por parte del 26% comprado por Eskenazi se pagara con utilidades. La historia es esa y nadie la desconoce. Nadie, ni Repsol, ni cualquier otra compañía Pero el petrolera. fallo ha sido importante. También es cierto, Roberto, que el propio gobierno de Biden también había hecho de amicus curiae en varias presentaciones. Sí. Por lo tanto, el gobierno americano, especialmente Trump, seguramente, ha planteado, digamos, apoyo a Estados Unidos. Esto no quiere decir que la Cámara ha fallado en función de la política, pero sí, es un dato relevante que hay un apoyo americano a este gobierno que también se asume por parte de Milei, sí, en un andarivel bastante complejo, casi declarando la guerra cuando no tiene la autorización del Congreso. Bueno, Trump tampoco. Sí. Bueno, pero la Argentina dice claramente, la Constitución... Trump tiene 60 días. La Constitución dice claramente que claro, para declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. Espero que ese momento no llegue y quedamos atrapados por las palabras. El último acto ha sido la expulsión del representante iraní, que era un encargado de negocios, iraní. No, yo digo, vos aceptás que los argentinos, no solo el gobierno Milei, porque los argentinos fuimos beneficiados, que nos dio un cheque... No, 16.000 millones de dólares. Eso por un lado. El fallo de Presca había sido realmente... Sí, disparate. Bueno, y perdón, y el año y pasado... hay mención también en el fallo de la Cámara respecto a la jueza. Sospechosa. Sí. Ahora, el no sé año si pasado... dice ese concepto, pero la menciona sugestivamente. Ahora, el año pasado el tipo puso un cheque que le salvó a la Argentina de un eventual default. Sí, claro, vinieron a comprar pesos. Exacto. Sí. Un hecho totalmente... bueno, ¿qué fue lo que le permitió ganar? El brutalismo político que muchos condenan de parte del presidente Trump
le sirvió a Milei para ganar las elecciones. Nada más claro que si no lo votaban no iba a haber ayuda para la Argentina, lo dijo con una claridad, una contundencia Exacto. extraordinaria. Ahora, los argentinos me parece que no ven eso, ¿no? Sí, sí, lo ven, cómo no. ¿Sí? Y tuvo una lectura, me parece, una incidencia muy importante en el resultado de la elección de medio tiempo. ¿Vos, Javier? Esto que decías que caminás, que te juntás con muchos políticos. Y que Mañana voy a estar en el municipio de Moreno, me voy a entrevistar con la intendente Mariel Fernández. Y digo, pero estoy conversando. Por eso, con mucha gente coincidirás en estos diagnósticos que haces, en estas problemáticas que señalas del país. Ahora, en esta especie de frente, no sé llamarlo anti-Milei o frente de alguna manera, que se están juntando varios para enfrentar el gobierno. El otro día leía, por ejemplo, los kirchneristas que dicen sus propuestas: impuestos a las grandes fortunas, el cierre de las importaciones. No estoy de acuerdo con eso. Pero digo, no y en eso, al momento, porque el diagnóstico coincidirán un montón. Ahora, al momento de ponerse la de acuerdo riqueza, en cómo se la hay gente, que construirlo. ¿qué le proponen a la gente? Hay que construir un programa para seducirla. El programa es un programa capitalista productivo de ¿En eso generación. con quién estás? ¿Con Monzó? Estoy hablando con Monzó, por supuesto hablo, pero también hablo con Massa, con Moreno, con Cristina, ¿Con Melconian? Con Melconian hace mucho que no lo veo. Tengo un buen diálogo y tengo mucho respeto por él. Pero a ver, la base de una propuesta alternativa a Milei tiene que ser una propuesta, digamos, razonable e inteligente, que genere confianza y fundamentalmente que apueste a la producción y a generar trabajo. Frente a la ruptura de la cadena industrial y la importación libre de China, vos tenés que poner una barrera arancelaria de control de los productos que se producen en China, que son reemplazo del empleo argentino, y defender la industria nacional, la producción argentina, el empleo argentino, como primera definición. El modelo como es capitalista, no estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza, no estoy de acuerdo con ninguna pavada que tenga contenido ideológico que asuste a los sectores económicos. Hay que reconciliar a los sectores, digamos, o sea, al campo, a los sectores para generar confianza. Bueno, no le va mal a los del campo. Le va relativamente, porque te diría que cuando pasaste lo de Caputo, sí, que estaba en una reunión de productores agropecuarios exportadores en Rosario, si mal no me equivoco, a mí no me pareció tan grotesco lo que dijo, tampoco me voy a indignar por lo que dijo. Lo que más me llama la atención, que lo aplaudiera Roberto, los mismos que piden y sostienen que el tipo de cambio no es competitivo y conveniente para la exportación de los productos primarios. Volviendo a nuestra juventud, eso ocurrió siempre. Sí, pero, a ver, yo no soy economista, pero hay una característica de este gobierno que es similar a la de Martínez de Oz, y está un hombre que estuvo en los dos momentos históricos, como asesor ahora, que habla y reflexiona. El otro día fue a Tucumán, hizo una arenga ahí en Tucumán. Le dijo a los tucumanos: ustedes no tienen ninguna posibilidad, solamente pueden tener un nodo de transporte acá. Sí. Tienen pocas posibilidades, porque el mundo que la Argentina viene va a ser el petróleo, el gas, la minería, que todos compartimos que va a ser por ahí también, pero la realidad es que Arriazu, como asesor de Martínez de Oz, planteó siempre un tipo de cambio vasco. Y él dice en Tucumán: cuidado con el cambio, pero se hace el tonto, no dice que a él le gusta el tipo de cambio. El Cronlimpé le gustaba con el 1%, no le gusta mucho el sistema de bandas. No, para nada. Si vos me preguntás, ¿tengo un problema personal con Arriazu? No lo tengo. No, claro que no. Tengo un problema con la historia, porque cuando vos revisás la historia, y especialmente hace 50 años que pasó el golpe, es bueno recordar cómo era el proceso económico de ese tiempo. Sí, bueno, tipo pero de cambio bajo, tipo de cambio bajo. Los compañeros militares, acá este gobierno, tenés razón en decir que no hace un camino, no hace una ruta, no levanta nada. Plata, los militares durante plata. la época los militares hicieron de ATC a las obras hidroeléctricas. Hicieron el Mundial de Fútbol también. Por eso, bueno, todo un mundo y además, de inversiones con lo cual... Y además tuvieron un equipamiento militar porque tenían la hipótesis de conflicto con Chile y con Brasil. Exacto. Después la democracia, tanto el rol de Alfonsín como de Menem, resolvió esos problemas que la Argentina Por tenía eso, abiertos. la cancha y el juego es otro ahora. Sí, pero había una línea económica que luego se quiebra en el 81 con la salida de Martínez de Oz, que era que el tipo de cambio, cuando asume Sigot, ¿te acordás de Sigot? Sí. Vos trabajabas en un diario económico importante.
Sigó, tuvo que hacer una gran devaluación. Pero había control de cambios en esa época. Si no, Había control de cambio, había una tablita, la famosa Claro, tablita por de eso, Martínez sí. de Oz, es la del Crawling P, digamos, le cambiaron el nombre ahora. Sí, le tenemos que- Ahora tenemos un sistema de bandas. Lástima que nos vamos. Sí, pero Miguel, te entregamos la lapicera de los amigos. La lapicera de los Carlos y Elsa amigos. de la Casa de las Lapiceras, ahí con tu nombre grabado. Sergio. Muchas Miguel, gracias. muchas gracias. No, gracias por Pero, invitarme, como siempre. ¿Sabés con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué? Porque uno mira la guerra y hay cuestiones que no sabe. Uno ve ese imperio religioso de Irán, ve Estados Unidos, de un hombre particularmente excéntrico como Donald Trump. Pero hace 50 años en los Estados Unidos, al margen de que de Reza Pahlavi y todo, había una integración entre los libaneses, entre los iraníes La comunidad árabe tenía una presencia importante. en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, ocurrían fenómenos como este grupo musical que fascinaba a los amantes del jazz en Nueva York, que se llamaban Black Caps y eran todos iraníes. Mirá qué interesante. Así que nos vamos a despedir con esto y espero que lo puedan dejar en el aire un rato largo porque son realmente grandes músicos. One of these days that it won't be long, you're gonna look for me, but I'll be gone and time. I say I believe. Oh, I believe to my soul. You're gonna try to make a fool of me.